Todo lo que tenga que ver con innovación tecnológica siempre viene a ayudarnos, ¿verdad? Y la inteligencia artificial también me gusta cambiar el tono de esto y decirlo desde una perspectiva presente y no tanto futura. Muchas veces se dice la inteligencia artificial va a venir a revolucionar tal o tal cosa. Bueno, la verdad es que ya lo ha hecho. Entonces, habría que siempre analizarlo desde una perspectiva presente y ver cómo ya ha cambiado y por supuesto que va a seguir cambiando en diferentes aspectos, cómo nos venimos manejando como seres humanos en nuestras actividades profesionales y obviamente también personales, porque tenemos toda una vida que va por aparte del trabajo y viceversa, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ir un poquitito a aquí. Y dice, el estrés debido a la falta de organización. Según la literatura y el artículo que después les propongo seguirlo como lectura, dice que de por sí nosotros nos vemos sometidos a situaciones de distracciones que por ahí impiden nuestro rendimiento adecuado, ¿verdad? En nuestro día a día, con nuestras tareas, nuestras actividades de trabajo o incluso actividades en la casa. Si a Si a esto esto le le sumamos sumamos el el hecho hecho de de otra otra vez vez no no estar estar organizados organizados de de manera manera adecuada, adecuada, la la literatura literatura dice que dice que nuestro nuestro rendimiento rendimiento puede puede decaer decaer hasta hasta un un 25%. 25%. Esto Esto quiere quiere decir decir básicamente básicamente que que una una actividad, actividad, una tarea que nosotros inicialmente teníamos pensado hacerla en una hora, ¿sí? Puede llegar hasta tomar hasta 4 horas. Imagínense. Entonces, nos volvemos totalmente poco productivos desde cierta perspectiva, digamos, ¿verdad? No desde el lado de que tengamos necesariamente que cumplir con algo, pero es como que obviamente le estamos sacando menos provecho al tiempo versus resultados, ¿verdad? Y una de las maneras en la que nosotros por lo general proponemos que, o sea, que deberíamos de proponernos, mejor dicho, de cómo poder organizarnos mejor, lo primero es reconocer causas de las interrupciones, entender el origen, el génesis de qué es lo que nos está interrumpiendo. Si es estrés, si es efectivamente alguna distracción de afuera, que la podemos bloquear o no, o cómo mitigarla. Luego, número dos, es establecer metas claras y realistas. Tenemos que ser muy específicos con lo que queremos lograr y también ser conscientes de cuán posible justamente es eso que queremos lograr. Y por último, tenemos que tener muy presente también el espacio, tiempo y la delegación. Es decir, el contexto en el que lo vamos a realizar, o sea, esa actividad debemos realizarla, el tiempo, y por supuesto, en caso de que haya cosas que podamos darle a alguien más que nos ayude, que nos dé una manito y digamos, esto no tanto, tanto, también va con relación a eso. Entonces debemos ser muy conscientes también de que delegar no es necesariamente no puedo con esto, sino que complementa, ¿no? Bueno, y ahí es donde toma un rol diferente la inteligencia artificial, ¿no? A ver, acá vamos. La inteligencia artificial, o IA, o AI en inglés, ha surgido como una tecnología revolucionaria que transforma radicalmente cómo se organizan y ejecutan las actividades profesionales en el entorno laboral contemporáneo. Ha cambiado mucho lo que venimos haciendo y yo creo que ya hace mucho va a decir gente, ahí va a haber mucha gente que va a decir, sí, antes nos organizábamos con agendas, con cosas a mano y por ahí todavía eso se utiliza. Y conforme han surgido herramientas, se han utilizado procesadores de texto, incluso calendarios de Google, por ejemplo. Y hoy en día, perdón, hoy en día tenemos de manera un poco más presente que ya no necesitamos incluso pensar demasiado para resolver situaciones de organización, sino que con la inteligencia artificial nos generan oportunidades y soluciones que capaz o nos tomaba más tiempo hacerlas antes o resolverlas, o directamente ya no las pensamos o no consideramos muchos factores. Bueno, vamos a ver diferentes, por lo menos tres o cuatro aspectitos de diferentes formas de usar inteligencia artificial. Primero tenemos que ver la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Se refiere a la creación de contenido original, texto, imágenes, video, sonido, basado en datos preexistentes y en respuesta a órdenes específicas. Tenemos que desmitificar también un poco el concepto de que inteligencia artificial solamente está asociado a lo que hace OpenAI o ChatGPT, que si bien es como la inteligencia artificial por excelencia, entre comillas, digamos,
todo depende de la intención o de la necesidad que nosotros tengamos. ¿M? A mí me gusta hablar mucho de ChatGPT como que nos ha solucionado muchísimas cosas y es una herramienta que nos acompaña día a día, pero creo que muy poca gente sabe también lo que GPT hace referencia, ¿verdad? Bueno, la G hace referencia a generativo, predice la próxima palabra, es decir, que esta inteligencia artificial piensa constantemente en los siguientes pasos o la línea de pensamiento que nosotros estamos sugiriendo o averiguando o pidiéndole que nos tire un dato o que nos genere algo. La P es de preentrenado porque maneja volúmenes de datos inmensurables. Como la inteligencia artificial es básicamente, hablando mal y pronto, una mega biblioteca que en simultáneo administra de manera inteligente los diferentes tipos de información, nosotros también tenemos que entender cómo administrar eso y tenemos que orientarla hacia el lado que nosotros estamos buscando. Y por último, es transformadora también. La T por transformador porque utiliza arquitectura con redes neuronales. Es como que codifica y decodifica todo el tiempo de manera a que nos puedan justamente eh, ofrecer eso que estamos buscando. Entonces, ChatGPT, insisto, es nuestra inteligencia artificial probablemente más popular o la que más conocen, pero no es la única. ¿Sí? Todo depende del tipo de actividad que nosotros estamos queriendo resolver. Ahora, en cuanto a las rutinas y los tiempos modernos, cada vez son más demandantes, tanto las rutinas en el trabajo como en la casa. Y los tiempos modernos son cada vez más cortos. Debido a las necesidades cambiantes, todo el tiempo es como que se busca una optimización de no solamente el tiempo en el que se realiza o se utiliza para hacer una actividad, sino en cuanto a los resultados. Y una vez que se logra algo, ya se está pensando en el próximo paso, paso a paso. Bueno, la inteligencia artificial nos ha venido a ayudar a nosotros a que podamos justamente lograr esas tareas de manera más efectiva. Por ejemplo, tenemos ChatGPT, que se puede utilizar para una rutina de estudio, incluso para la estructura de un plan de clases. Yo le puedo solicitar a ChatGPT que me diga, yo tengo que lograr esto en este espacio de tiempo y me va a dar una estructura de cómo poder lograr o incluso una rutina de estudio. Le puedo sugerir incluso que me dé pausas para que yo no me sature. Puedo decirle a la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, le puedo contar cómo yo normalmente estudio o qué problemas tengo y va a considerar esos espacios. ¿Sí? Lo mismo para nuestras tareas laborales. Tengo que lograr esto con estas características y este es mi problema, este es mi horario de trabajo. Nosotros tenemos que proveerle de esa información de manera que pueda darnos soluciones o alternativas efectivas que se adapten a nuestro contexto. Luego tenemos Notion. Notion se encarga de estudiar las rutinas y sugiere planes de calendarización de actividades con plantillas. Notion ya está un poco más orientada a lo que es justamente una organización más precisa, ya con calendarización, incluso porque está orientada a esta tarea en específico. Como dije antes, ChatGPT es como más genérico en el sentido de que nos ayuda con diferentes aspectos. Notion ya está un poquito más adentrado a esto. Luego tenemos Mi Journey. En caso de que nosotros queramos trabajar con temas de imágenes, necesitemos generar una foto de repente asociada a algo, tenemos una tarea que tiene que ver más con algo visual, entonces nos va a ayudar esta herramienta a generar imágenes. Y luego Eleven Labs, también como otro ejemplo, que ayuda a producir audio a través de texto. Por ahí nosotros necesitamos para una tarea una voz que redacte o que sea como una voz en off o presente una parte de, digamos, una presentación oral que tengo. Entonces yo podría hacerlo a través de Eleven Labs. Y estos cuatro ejemplos son solamente algunos de los muchos que existen en cuanto a tecnología, ¿sí? Lo importante es entender que todas estas inteligencias artificiales cuentan con versiones gratuitas que yo siempre recomiendo explorarlas al máximo, ¿sí? ChatGPT mismo en su versión gratuita nos da como un abanico infinito básicamente de cosas que podemos lograr. El tema es nosotros dedicarle un tiempo para nosotros ver la forma más adecuada según cómo pensamos nosotros también para poder gestionar esa información que nos dan. Entonces, estas son algunas alternativas que podemos utilizar para mitigar esa carga de nosotros generar de repente contenido de diferentes clases.
Ahora, un poco también ha venido la inteligencia artificial, no sé si un poco, yo creo que muchísimo, a cambiar los entornos no solo personales de aprendizaje, sino generales también. Dice, una de las maneras en la que podemos evitar estresarnos o sobrecargarnos es evitar esa sobrecarga informativa, ¿verdad? Yo creo que una de las grandes preocupaciones de todo el mundo siempre es la cantidad de información disponible. Antes era como que no hay suficiente información sobre algo. Bueno, hoy parece que hay demasiada información. El tema es cómo la gestionamos, ¿verdad? Por eso dice, es crucial implementar estrategias como la curaduría de contenidos. Yo tengo que hacer como una especie de gran filtro, digamos, de todo el contenido al que yo me veo expuesto. Y no solamente al contenido que nos vemos expuesto de manera voluntaria, sino también involuntaria. Y cuando nosotros le pedimos contenido a la inteligencia artificial, también tenemos que tener la capacidad de gestionar qué tomo y qué dejo. Eso es muy importante. Entonces, necesitamos habilidades digitales e informacionales avanzadas. Ya no es solamente saber cómo buscar información en Google o cómo usar procesamiento de datos, una herramienta de Office. Cada vez debemos buscar habilidades que nos permitan justamente gestionar esa información y administrarla de manera más adecuada. El entorno personal de aprendizaje revela un contexto en el cual el aprendiz más eficaz incluso eficiente, es quien tiene el control sobre su entorno de aprendizaje, en donde lo humano y lo digital logran fusionarse para dar lugar a lo conocido como persona digitalmente competente. Por eso siempre hablamos, cuando hablamos de innovación digital al menos, que no existe tal cosa de la tecnología viene a hacer algo que el humano no puede y el humano siempre le va a dar algo a la tecnología y queda ahí como un concepto vago. No, que es realmente una relación simbiótica, ¿verdad? Es totalmente complementaria y recíproca. No hay que ser, no hay que rechazar la tecnología, ni mucho menos la inteligencia artificial como más o menos como un monstruo que nos va a atacar, sino todo lo contrario. Abrazarla de alguna manera y sacarle el máximo provecho siempre gestionando todo. Y cuando hablamos de aprendizaje, es un tema muy sensible, porque siempre hay como cierto escepticismo, ¿verdad? Lo que nos ha venido a mostrar la inteligencia artificial es que la información puede llegar a nosotros de manera mucho más sencilla y cuando la necesitamos en el momento y contexto que sea. Eso es lo importante. Entonces, hoy ya aprender sobre un tema o sobre un concepto específico se ha vuelto mucho más sencillo y cada vez de una manera más pensante como nosotros humanos, ¿verdad? Ahora, otro ambiente en donde también la inteligencia artificial ha venido a estar presente y a ayudarnos con no solamente entornos de trabajo, sino también en el hogar, es la domótica y nuestros ambientes digitales, ¿verdad? La domótica, dice, ofrece experiencias de vida personalizadas a las necesidades de cada usuario al comprender y adaptarse a nuestros hábitos, elecciones y necesidades. La domótica es tecnología que está orientada a residencias o ambientes residenciales. Pueden ser departamentos, casas, oficinas, depósitos, etcétera, que en un principio nosotros ya sabemos que no es una tecnología precisamente nueva, pero ahora ha venido a conjugarse con la inteligencia artificial y los asistentes digitales. Aquí tenemos tres ejemplos que son Siri, Alexa y Google Assistant de los diferentes desarrolladores de tecnología que ya no solamente son asistentes para nuestros dispositivos móviles, laptops o tablets, sino que se han conjugado con la domótica de manera que por comandos de voz nosotros podamos solicitarle la mejor manera de, por ejemplo, administrar el uso de energía eléctrica en el hogar, que nos dé un reporte de en qué picos del día, por ejemplo, tenemos más consumo de energía, o hasta incluso nos notifiquen cuando un foco deja de funcionar o una cerradura se quedó abierta. Entonces, antes teníamos que preocuparnos y decir, oh, cerré o no la puerta de mi casa, me olvidé de esto y me tenía que bajar, tenía que salir de mi habitación, volver a ver, chequear con la llave. Hoy, si está integrado una residencia, una oficina a la domótica, tranquilamente podríamos inspeccionarlo con solamente decir, hey Siri, Alexa, cerré la puerta de enfrente y tranquilamente nos facilitan mucho más ese estrés que se pudo haber generado, ¿verdad? Así que yo creo que básicamente, si bien estos son tres ejemplos puntuales de manera muy general sobre cómo la inteligencia artificial nos ayuda,
en esos contextos personales y profesionales, hay muchísimo todavía por explorar, pero yo lo que le invito siempre a los alumnos en general, bueno, por lo menos en mi contexto universitario, es que no solamente se queden con estas orientaciones generales, sino que generen una experiencia propia. Es decir, que se familiaricen desde su contexto, desde su situación, desde sus necesidades y entrenen, porque al fin y al cabo eso es lo que hay que hacer, a sus pequeñas inteligencias artificiales. Tenemos todo el mundo de ChatGPT, pero nosotros tenemos nuestra propia cuenta y generamos nuestras pequeñas necesidades o dudas. Entonces nosotros le vamos proveyendo del contexto para que cada vez sean más personalizadas las respuestas, ¿verdad? Y obviamente las soluciones a nuestro día a día, ¿sí? Así que esta presentación está un poco basada en un artículo desarrollado con una colega, así que aquí les dejo el código QR para que puedan escanearlo y le den una lectura un poquito más ampliada sobre este tema. Como digo, es una breve introducción sobre esto fantástico que digo que tiene la inteligencia artificial y que provee naturalmente de muchísimas oportunidades de mejora y por supuesto de reducción de estrés y dudas en este ambiente tan cambiante. Muchísimas gracias por tus apreciaciones y bueno, por tus conocimientos también, por compartirlos con nosotros. Perfecto, muchas gracias. A usted. Muy bien. Con nosotros entonces Carlos Rafael Riquelme, representante de la Universidad Americana del Paraguay, hablando respecto de la inteligencia artificial aplicada a la profesión, a la disciplina, pero también a la vida cotidiana.